¿Ya se alcanza a ver, chicas? Sí. Bueno, ¿qué vamos a dar inicio o qué tareas vamos a ir entregando poco a poco hasta el 11 de noviembre? En ese sentido, de aquí al 11 de noviembre hay 3 semanas, o 2 semanas, hay 3 jueves, por así decirlo. Vamos a empezar a trabajar nuestro capítulo 1 y recordemos que nuestro capítulo 1 se llama Plan de Acción. ¿Qué apartados vamos a explicar hoy del capítulo 1, Plan de Acción? Vamos a ver la intención, la planificación, y dentro de planificación tiene varios apartados, pero solo vamos a trabajar esta vez el diagnóstico, el planteamiento del problema y el contexto. ¿Qué vamos a recordar, chicas? Su capítulo 1, no se les olvide, se llama Plan de Acción. El capítulo 1 se los presenté la semana pasada y tenía 2 apartados. Todo el capítulo tiene 2 apartados. Uno es intención y el otro es planificación. Y dentro de planificación, señoritas, hay varios subapartados, por así decirlo. ¿Qué incluye planificación? Dentro de planificación recae diagnóstico, planteamiento del problema, contexto, objetivos, revisión teórica y propuesta de mejora. Todo esto es el apartado de planificación. Su nombre es planificación, pero incluye el diagnóstico, plantear el problema, especificar el contexto, definir los objetivos, buscar la información teórica, elaborar la propuesta de mejora. ¿Hasta ahí vamos bien? Es para que se acuerden, todo esto es el capítulo 1. Intención, planificación, diagnóstico, planteamiento, contexto, objetivos, revisión y propuesta de mejora. Todo esto es el capítulo 1 llamado Plan de Acción. Pero ¿cuáles vamos a trabajar de aquí al 11? Solo vamos a trabajar la parte de intención, la parte de planificación, y de planificación solo diagnóstico, planteamiento del problema y contexto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, maestra. Tienen ustedes su informe, lo pueden ir revisando y todo, lo pueden ir apuntando. Correcto. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero que vamos a empezar a entregar, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, maestra. Adelante. ¿Empiezo? Sí, por favor. Capítulo 1, Plan de Acción. Cada capítulo se inicia con un texto introductorio de varios párrafos donde se explique y dé a conocer su contenido, por ser el primero. En este apartado se incluye la elección del informe por sus características, importancia y lo que permitirá en la norma lista. Recurran al sentido de la definición del informe de prácticas profesionales y sus palabras clave. Documento analítico reflexivo, periodo de práctica, descripción de acciones, estrategias, los métodos y los procedimientos, ámbitos reales. También a lo que es la investigación-acción y su relevancia e implementación en este trabajo. Extensión mínimo 2 párrafos. Ok, entonces chicas, recuerden que como yo les había dicho, todo capítulo inicia con un párrafo de introducción. Todo, el capítulo 1, párrafo de introducción. Capítulo 2, párrafo de introducción. Capítulo 3, párrafo de introducción. ¿En qué consiste el párrafo de introducción de este capítulo llamado Plan de Acción? O sea, ¿qué van a poner en ese párrafo de introducción? Por eso dice, cada capítulo se inicia con un texto introductorio de varios párrafos. Por ser el primero, ¿qué van a poner? Se incluye la elección del informe por sus características, por la importancia y lo que va a permitir en ustedes. O sea, ¿por qué elegimos informe de prácticas profesionales? ¿Qué tan importante es? ¿Qué me va a permitir a mí como normalista? Redactado en tercera persona y en pasado. Todo el trabajo va como que ya lo hubiéramos hecho. Así se redacta. Para que ustedes, obviamente si hay correcciones, pues yo se las pongo, pero para que ustedes sepan, redactado en tercera persona, en pasado, a doble espacio, sin dejar espacio de más, Times New Roman 12 y con los márgenes correspondientes. ¿Qué vamos
vamos a poder poner en este párrafo de introducción? Puedo recurrir a las palabras claves del informe de prácticas para no estarlo repitiendo varias veces. O puedo decirle que es un documento analítico reflexivo que me va a permitir o que permite que durante el periodo de prácticas la alumna ponga de manifiesto o realice distintas actividades, implemente la metodología y no se me puede olvidar decir en este párrafo de introducción, después de que yo diga por qué elegí el informe de prácticas, cuál es la importancia de hacer un informe, lo que permite en mí como normalista, entonces tengo que sustentar lo de que es investigación, acción, la metodología, y allá puedo poner la relevancia de la investigación, acción y la implementación en este trabajo. ¿Qué les puede servir? Las diapositivas yo las voy a subir a la plataforma y ustedes tienen su guía. Puedo complementar, leo lo que dice la guía textual y leo lo que dice acá. Esto es un extracto de la misma guía para que ustedes les orienten de qué pongo. ¿Cuánto es la extensión de su párrafo de introducción? Mínimo son 2 párrafos. ¿Por qué mínimo son 2 párrafos? Porque en uno tengo que hablar de las características del informe y en el otro tengo que hablar lo que es investigación-acción. Eso es lo mínimo. No puedo hacer menos de esto. Y además, pues puede ser un tercer párrafo donde yo diga cuáles son los apartados del capítulo. Y lo voy a regresar. Donde yo hable, el apartado del capítulo es intención y planificación. Nada más estos 2 son los apartados. Entonces, lo mínimo que me puede dar son 2 párrafos. ¿Me puede dar 3 párrafos? Sí. ¿Me puede dar 4? Sí. ¿Me puede dar media hoja? Sí. Más de una cuartilla no me debe de dar, porque su nombre dice es un párrafo de introducción. 3 párrafos grandecitos, 2 párrafos chiquititos, como ustedes quieran, media hoja, 3/4 de hoja, sí me puede llevar mi párrafo de introducción. ¿Qué va arriba? Capítulo 1, plan de acción, y entra el párrafo de introducción, que su nombre lo dice, puede ser mínimo 2. Ya expliqué por qué. En uno tengo que explicar por qué elegí este informe, cuál es la importancia, qué me va a permitir. ¿De dónde lo saco? Reviso en la guía, reviso en lo que dice la de GESPE y lo pongo. Y luego me voy entonces a investigación-acción, que es la metodología que sustenta mi informe. ¿Cuál es la importancia, la relevancia de usar investigación-acción? Lo pongo. ¿Puedo poner una cita? Sí puedo poner una cita. Nada más recuerden, pongo la cita, ya sea parafraseada o ya sea textual, y pongo mi comentario. ¿De acuerdo en ese sentido? Preguntas, dudas de este. Esto es lo primerito que van a hacer para la siguiente tarea de su informe. Párrafo de introducción del capítulo 1, plan de acción. ¿Dudas? Maestra, entonces, ¿se va a hacer primero el texto introductorio? Sí, es pequeño, ¿no? Dijo que lleva como media cuartilla. Es un párrafo de introducción. Lo mínimo son 2 párrafos. ¿Puede tener 3? Sí. Maestra, ¿puede tener 2? Sí. ¿Qué necesito? Que en ese párrafo de introducción me respondas. ¿Por qué elegiste este informe? ¿Cuál es su importancia? ¿Y qué va a permitir en ti? ¿Qué tiene que ver un poquito con tu intención? Y el otro es por qué el informe está basado en la metodología de investigación-acción que dice el autor, cuál es la relevancia y cuál es la importancia de implementar investigación-acción en un informe. Eso es lo que vas a contestar en tus 2 párrafos. Que necesitas 3, no pasa nada, lo puedes poner. ¿Alguna otra duda, chicas, de la primera parte? Yo, maestra. Dime. No entendí sobre sus palabras claves. Es para que no repitan siempre. El informe de prácticas profesionales. El informe de prácticas profesionales. Te puedes decir documento analítico reflexivo, en otro momento puedes mencionar durante el periodo de práctica, en otro puedes mencionar incluye la descripción de acciones,
Para que no siempre estemos diciendo el informe de prácticas profesionales, ya sabes. Y estas palabras claves te sirven en la redacción de tus párrafos, o sea, a usarlas. Va a ser en un ámbito real, estoy haciendo, o queda el informe de prácticas profesionales, mientras la alumna estuvo de práctica en un jardín, prácticas con prácticas. Entonces, se elaboró el informe de prácticas profesionales en ámbitos reales, o sea, ya no te quedan pegadas las palabras y repetitivas porque es un párrafo. Ya entendí. Ok. Gracias. Me voy al primer apartado, chicas. Lo primerito es su párrafo de introducción, el primer apartado del capítulo 1. ¿Cómo se llama? Plan de acción. No, el capítulo 1 se llama Plan de Acción. Y el primer apartado, Intención. correcto, intención. Capítulo 1, acuérdense, el informe de prácticas profesionales tiene 3 capítulos. El 1 se llama Plan de Acción. El capítulo 1 tiene 2 apartados, intención y planificación. Entonces vamos a ver el primer apartado, que se llama intención. ¿Qué vamos a escribir en el apartado? Para que ustedes sepan, porque eso es lo que van a entregar en la siguiente clase. ¿Qué van a escribir en el apartado de intención? ¿Qué se pone ahí? ¿Quién me ayuda a leer? Yo. Adelante. Dice, ¿qué consideramos en el apartado intención? Que la intención explique la relevancia e importancia que tiene para el futuro docente la mejora o transformación de su práctica profesional, la forma en la que está implicado, así como el tipo de compromisos que asume como responsable de su propia práctica y acción reflexiva. Incluye además las ambigüedades y conflictos que enfrenta en su docencia. Es decir, comenta y sustenta lo importante de la mejora de la práctica profesional como futura docente, como principal motivo para realizar este trabajo. Todavía no se presenta la competencia. Investiga sobre ética profesional, mejoramiento de la práctica, autorreflexión en la docencia, compromisos de un docente, conflictos profesionales a los que se enfrenta. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Escalante Puerto. Gracias. Entonces, chicas, el primer apartado, empiezo mi tarea. Plan de acción, escribo mi párrafo de introducción, mis 2 párrafos. En uno hablo sobre por qué la elección del informe y en el otro digo por qué la importancia y la relevancia que en ese informe sea investigación-acción. Ya terminé mis 3 párrafos, casi mi primera hoja. Primer apartado, alineado a la izquierda, pegado, alineado a la izquierda, subtítulo, intención. Y en la intención, ¿qué voy a poner? Que me dirán ustedes, maestra, ¿qué hago en la intención? Dice, ¿qué van a hacer ustedes? En ese apartado van a explicar la relevancia y la importancia que tiene para el futuro docente, o sea, para ustedes, ese es el futuro docente de ustedes, la mejora o la transformación de su práctica profesional. Y lo explico. Puede salir de lo que yo investigue, y aquí abajo les dije que pueden investigar, y lo sustentan y lo argumentan, puede salir de lo que sea para ustedes. Es como que pongo algo de teoría y pongo mi sustento, mi argumento. Entonces, explico la relevancia y la importancia que tiene para el futuro docente la mejora o transformar la práctica profesional. Ok, ya se acabó esa idea. Ahora, explico la forma en que está implicado el docente en mejorar su práctica profesional. El tipo de compromisos tiene que verse claro en intención, el compromiso que ustedes están asumiendo como responsables de su propia práctica y acción reflexiva. Entonces, explico la importancia que tiene mejorar mi transformación, que se vea de manifiesto el compromiso que estoy asumiendo para esta mejora y para esta transformación. Y puedo incluir además ambigüedades, dificultades, conflictos que se enfrentan en la docencia. Esto es lo que va en el párrafo de intención. Esto que les puse acá es en otras palabras, por eso dice, es decir, en otras palabras. ¿Qué va en intención? Que ustedes
comenten y sustenten, no solo. Si yo dije comenten y sustenten, ¿qué significa? Que en este apartado de intención tiene que haber bibliografía. Se tienen que haber ustedes consultado referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner información de bibliografía consultada y lo van a comentar, lo van a ir sustentando. ¿Qué van a comentar y sustentar? Lo importante de la mejora de la práctica profesional como futura docente, como principal motivo. No se presenta la competencia. En este apartado de intención voy a hablar de todo esto, pero en ningún momento voy a decir la competencia que tengo que trabajar. ¿De acuerdo, chicas? ¿Qué pueden investigar para apoyarse en la redacción de este apartado? Puedo investigar ética profesional, puedo investigar mejoramiento de la práctica, puedo investigar autorreflexión de la docente, compromisos de una docente, conflictos profesionales para esta parte. Esto puedo investigar, leo, escribo, sustento, argumento, que yo dé respuesta en intención, que es lo más importante para la mejora y transformación de mi práctica, y que quede de manifiesto el compromiso que están asumiendo como responsables de su propia práctica y acción reflexiva. Y si quiero además, puedo incluir los conflictos que se enfrentan como docentes. ¿Preguntas al respecto, chicas, del apartado de intención? Maestra. No, maestra. ¿No? Ok. Y que quede claro, señoritas, no presento la competencia. Aquí no tengo por qué decir si voy a trabajar, aplica programas, no. En general, ¿qué quiero mejorar? ¿Qué quiero transformar? Aquí no va para nada su competencia. Obvio, si estoy investigando que como ética profesional tengo que ser pues un docente comprometido con planeaciones, bueno, pero no estoy diciendo, por lo tanto, la competencia, nada, que solo estoy hablando en general cuál es mi intención de mi informe. ¿Cómo pueden? Esta es una sugerencia, chicas, de cómo pueden armar el texto de este apartado. ¿Me puedes ayudar, Viridiana, a leer, por favor? Sí, maestra. Gracias. ¿Cómo armar el texto de este apartado? 1. Investigar sobre todo lo que se solicita en fuentes arbitradas. 2. Identifica la información y posturas de los investigadores a los que recurriste. Favor de ser bibliografías cuando mucho de 10 años a la presente fecha. 3. Ordenen las ideas para concluir con los compromisos que asumen. 4. Arma un texto de 3 cuartillas, manejando conectores, aplicando el APA en las citas, siempre después de ellas tu comentario de análisis. 5. Léelo en voz alta y checa la coherencia, orden de las ideas, no repetir palabras en un mismo párrafo, evitar el abuso de artículos, conectores, etc. Y sobre todo, manejar lenguaje profesional. Bien, gracias, Viri. Entonces, chicas, recomendación. Estas son recomendaciones que les dije, mi función es asesorarlas para que ustedes poquito a poquito lo hagan. Y ahí va. Cuando investiguen lo que les dije que podían investigar, en fuentes confiables y arbitradas. ¿Sí? No nada más pongo San Google y le pongo allá ética profesional y que me aparezca, no. Redalic, ILSE, UNAM, páginas de secretaría, en fuentes arbitradas en España y todo, sí hay muchas, de allá me puedo basar, que sean autores confiables. Tratemos de ver que la información, pues cuando mucho no sea mayor a 10 años, entonces vamos a suponer del 2010, sí me sirve. Claro que hay cosas que no se han modificado, por ejemplo, PRNote, si voy a hablar de las competencias profesionales, son del 2004 y siguen vigentes. Entonces, eso si me va a servir para organizar las gestiones y todas las cadenas de gestión y mis referentes PRNote, pues PRNote es del 2004, pero está vigente con las competencias profesionales de un directivo. Pues lo puedo manejar, pero no que toda mi información sea antigua. Lo mismo pasa con si van a sustentar en Vygotsky, en Fuenlabrada,
en cualquiera de todos esos, sí van a haber cosas, a lo mejor antiguas, una o dos, pero de preferencia busquen que sea algo cita de cita y que no sea, que sea de 10 años a la presente fecha. Sí hay, no se vayan primero a lo fácil. Ok, esas son 2 recomendaciones. Bueno, ordenen sus ideas. ¿Por qué? Porque el apartado concluye con los compromisos. Acuérdense que intención dice, explico la relevancia y la importancia que tiene para mí mejorar y transformar mi práctica docente. Entonces investigo y pongo información y sustento. Y concluyo ese apartado con el compromiso que se está asumiendo en función de mejorar la práctica profesional. Esto es una recomendación. Pueden ustedes investigar, sustentar y pueden armar a lo mejor un texto de 3 cuartillas, viendo los conectores, teniendo el APA, poniendo las citas y el comentario después de cada cita. El apartado no tiene que ser 3 hojas, ese es el máximo. Intención puede ser 1, 2, el máximo son 3 cuartillas. Me dio una cuartilla, maestra, correcto. ¿Qué es lo que se busca? Que en el apartado de intención contesten. ¿Cuál es la relevancia y la importancia para mejorar y transformar tu práctica? Que hayan autores, que se vea tu comentario y que termines el apartado donde se asume tu compromiso en la mejora de esa transformación. Si en una cuartilla logras todo eso, yo no tengo mayor problema. ¿Por qué les digo y les decimos? Porque también la maestra Maribel y también la maestra Samantha les dice a sus alumnas, nada más para que ustedes sepan, todo su informe, chicas, de la hoja 1 a la última hoja, sin anexos, sin referencias, el mínimo son 45 hojas. Si no tiene 45, no tiene lo mínimo y no cumple pues para pasar a examen profesional. Entonces, por eso la importancia que nosotros les vayamos diciendo tanta cantidad de hojas, porque el capítulo 3, que es conclusiones y recomendaciones, aproximadamente les lleva de 3 a 5 hojas, no lleva más. Entonces, si son 45, implica que el 1 y el 2 son 40 cuartillas. El capítulo 2 solo es donde ustedes cuentan lo que implementaron. Normalmente les lleva de 10 a 15 hojas. Eso significa, me estoy apegando a los mínimos, eso significa que el capítulo 1, que es el más largo, lleva por lo menos 25 hojas. No puede llevar más porque si no, no les va a dar el conteo. Eso es lo que siempre, para que ustedes tengan una idea, porque a ustedes les gusta preguntar, maestra, ¿cuántas hojas? Bueno, ahí se los estoy poniendo para que tengan una idea. Si yo hago una, pues estoy consciente que me faltan 43 en el resto de mi trabajo. Si hago 3, pues ya sé que me faltan menos. No significa, no todas, eso estoy diciendo los mínimos. Hay trabajos de 70 hojas, hay trabajos de 80, hay trabajos de 100, hay trabajos de 50. Pues les estoy diciendo los mínimos. Y a veces hay alumnas que perech con trabajo llegan al mínimo. Y si no tienen mínimo, no pasa. ¿Está bien, señoritas? Entonces vuelvo a repetir. Esas son recomendaciones. Ustedes pueden armar 3 cuartillas. Ya cuando lo armen, dejan lo principal. Que todo me sirve, maestra. Dejen las 3 cuartillas, no hay problema. Solo hice 2, déjenlos. Tengo una, solo una. El mínimo es 1, el máximo son 3. Y la última. Maestra, ¿Mande? Entonces las 2 cuartillas anteriores pueden ser máximo 3. ¿Cuáles 2 cuartillas anteriores? Las que dijo, las de extensión, 2 cuartillas. O sea, o son 2 y aparte 3 máximo de estas. Son 5. No he tenido 2. Dije 2 párrafos. Ay, sí, perdón, me confundí. No, dije 2 párrafos. No he dicho ni una cuartilla. Ya, entonces con esto, o sea, este primer capítulo, lo que está diciendo, máximo son 3 cuartillas que debe llevar. No, el primer punto son 2 párrafos. A lo mejor te va a dar ni una cuartilla, media hoja, 3/4 de hoja si quieres decirlo. El apartado de párrafo de introducción. ¿Está bien? Paso al primero que se llama intención. Te puede dar una cuartilla, ya sea tu segunda hoja. Te puede dar 2 cuartillas, ya tendrías 3. O te puede dar 3 cuartillas, ya tendrías 4. ¿Me expliqué? Sí. ¿Está bien? Okay.
Chicas, este comentario, punto número 5, se los digo y se los digo siempre. Cuando escriban, lean. ¿Cómo se ve la mejora en la redacción? La única forma de redactar mejor, chicas, es leyendo. Porque en la medida de que ustedes lean más libros, ustedes tienen más palabras para redactar mejor. Por eso dicen, ay, es que yo no sé redactar. En pocas líneas lo digo. ¿Por qué? Porque leo poco. Entonces, ¿cuál es mi ejercicio para redactar más? Ese es su ejercicio, leer. Y por eso les recomiendo, léanlo en voz alta. Ya lo escribí antes de que se lo manden a la maestra Edith para que lo cheque. Por favor, léanlo ustedes todo una vez. Leo todo, leo en voz alta, checo la coherencia, veo las ideas, repetí palabras, puse muchos artículos, no, lo cambio. Porque ustedes, ¿qué hacen? Lo tecleo, termino 11:58 y lo mando, que lo lea la maestra. Y luego cuando lo entrego tiene un montón de errores. Si yo me aplico lo que me dice el ISEM, después de 5 errores, yo ya debo de dejar de calificar. Y es nada más les mando 5 errores y corrígelo. Cuando yo vuelo 5 errores. Si yo hago eso, en el primer párrafo me voy a quedar o en la primera mitad de hoja y nunca voy a acabar. Y voy a revisar como 100 veces. Entonces normalmente pongo un montón de correcciones. Por eso estoy pidiendo. Tecleo mi información. Lo leo. Si tengo algún amigo cercano, mi mamá, mi tía, mi hermana, oye, ¿lo puedes leer? Porque es mi tarea que voy a mandar. 3 hojas lo leen, chicas, en 10 minutos. No dije que lo estudien, que lo lean. ¿Se entiende? Lo leo. Sí, se entiende, sí lo puse. Mira, usé esta palabra, ok, sí, para que lo detecten. Antes que me lo manden y que tengan un montón de errores. ¿De acuerdo, chicas? Es una recomendación. Y la otra, lenguaje profesional. Es su informe. No me escriban. El informe, aunque ustedes no lo crean, tengo 15 años dando clase en el ISEM y les prometo que cada informe, cuando yo los voy revisando ya más completos, todos, incluso las otras maestras, parece que les estoy viendo o les estoy escuchando cómo hablan a muchas de ustedes que tengo la oportunidad de conocerlas. Enseguida se nota. ¿Por qué? Por la forma de expresarse. La forma de expresarse es lo mismo que utilizan. Entonces, ¿qué les recomiendo? No estoy platicando con la comadre, con la vecina, no estoy contando la novela. Es un informe profesional. Entonces debe de tener un lenguaje con palabras acordes, profesionales, porque es el medio por el cual ustedes se van a titular. ¿Está bien, señoritas? ¿Dudas, preguntas de este primer apartado? Esta solo es una recomendación. ¿No? ¿Y tú? Maestra, Dime. después de poner lo de los 2 párrafos, brincamos a la siguiente hoja para seguir escribiendo la otra parte o abajo. Terminando los 2 párrafos, todo es a renglón seguido, a doble espacio y les dije alineado a la izquierda. Intención. Okay. Intención, escriben la palabra intención, punto y aparte, y ahora sí, arrancan el apartado de intención. Ok. Jessica, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí. Gracias. Recordemos las partes que componen el apartado planificación. Diagnóstico, planteamiento del problema, contexto, objetivos, revisión teórica, propuesta de mejora. Los 3 primeros apartados son los que se explicarán en esta sesión y se dirá cuándo van a entregar cada apartado. Ok, gracias, Jessica. Nada más es para que lo vayan recordando. Capítulo 1 tiene 2 apartados, intención y planificación. Y el apartado de planificación tiene varios subapartados: diagnóstico, planteamiento del problema, contexto, objetivos, revisión teórica y propuesta de mejora. En esta clase de hoy
solo vamos a ver del apartado de planificación, diagnóstico, planteamiento del problema y contexto. Nada más. Los otros en otra clase lo explico. Voy con el apartado de planificación, que es el segundo. Ayúdame, Galilea, por favor, a leer. Sí, recuerda que siempre se inicia con un texto que represente el apartado. Como no es inicio el capítulo, puede ser no tanto largo, pero suficiente para englobar todo su contenido. Debe contestar las siguientes preguntas. ¿Qué se presenta? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué utilidad tiene el apartado? ¿En qué abona para tu formación profesional y mejora de práctica? Debe terminar con un párrafo que conecte lo siguiente, diagnóstico. Muy bien. Gracias. Chicas, su informe, ¿cómo lo construyen por partecitas? Luego pareciera que no hay una coherencia, una congruencia. Y no es así. El informe son como los capítulos de su novela o como las series que vemos. Cada capítulo inicia, el siguiente tiene relación, donde termina, empieza el otro y te retoman una partecita, pero lo que sigue tiene que ver con lo que pasó. Un ejemplo, si en el capítulo anterior el protagonista le disparan, en el otro capítulo no empieza casándose. Obviamente el otro capítulo empieza donde si le disparan, no sé, o se muere o está en el hospital. Tiene que empezar con eso. ¿Y qué pasa con nosotros? Que hace ratito escribí párrafos de introducción. Como ya es intención, escribo intención. Termino de intención, paso a planificación y pasa a otra cosa. Yo lo que les estoy tratando de decir que todos deben de tener una coherencia. O sea, cuando vaya a terminar el apartado de intención, como que se debe de entrever que voy a pasar a planificación, más en el apartado de planificación que tiene varios subelementos. En ese, porque como es como un general en planificación que tiene varias partecitas, aquí no se deben de ver los cortes. O sea, debe de ser que empiezo a hablar con planificación. Lo primero es ponerle, como dice acá, un texto que representa qué es el apartado de planificación. Pero no tiene que ser muy largo, no estoy pidiendo párrafos ni cantidad ni nada, solamente que se inicie con un texto y qué les puede servir para que digan, ¿y qué pongo en planificación? Ok, estas son preguntas que se pueden hacer. ¿Qué se presenta? O sea, ¿qué va en planificación? Y lo pongo en este apartado, se va a incluir el diagnóstico, los objetivos, el planteamiento del problema, el contexto, ya lo mencioné. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido de planificación? Contenido del apartado es el planteamiento del problema, el contexto, dependiendo como ustedes lo quieran ir. Al final de cuentas les lleva a la misma reflexión. ¿Y qué utilidad tiene el apartado? ¿Y qué abona? Estas son preguntas. Pongo qué se presenta, cuál es el contenido, me sirve para redactar. O me pregunto, ¿qué utilidad tiene este apartado? ¿Con qué abona para la formación profesional? Si yo contesto estos 4, no tengo que contestar las 4, sino es la idea para que yo ponga en planificación. ¿Qué es lo que sí debe de haber? Que tenga un texto que represente el apartado de planificación. Yo que les estoy sugiriendo estas preguntas para que ustedes pongan, no me digan, ¿qué pongo, maestra, en ese apartado? Bueno, contesta esto. Ya que lo contestes, léelo, que se queda en el apartado de planificación. Y la recomendación, para que el capítulo de su novela lo quieran seguir viendo, terminen el apartado con un párrafo que conecte con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? El diagnóstico. O sea, que en el último párrafo, cuando vayan a terminar de hablar, se diga algo que les dé pie a su siguiente apartado, que es diagnóstico. Para que no pase lo que les platiqué en una serie, que dispararon al protagonista y en la otra se está casando un viejo. Y tú dices, hasta a ti te quedas, la verdad. ¿Y cómo se recuperó? ¿Por qué? Porque no hay una coherencia. Eso mismo pasa cuando en su apartado de planificación terminan y me empiezan a hablar diagnóstico. Diagnóstico es. Y yo digo, bueno, ¿y qué pasó con
el protagonista, por así decirlo. ¿Está claro esta parte, chicas? Estas preguntas son para ayudarlas a ustedes a poner el apartado de planificación. No es un montón, solo es un pedacito, lo dice, como no es inicio de capítulo, es algo menos. Entonces quiere decir que si en el inicio del capítulo que eran los párrafos de introducción eran 2, aquí a lo mejor solo es un párrafo. Si en el otro dice 3, aquí a lo mejor son 2 párrafos. Estoy pidiendo hojas, párrafos, en donde yo conteste cuál es el contenido de planificación y cuál es la utilidad de planificación. Nada más eso tengo que contestar. Listo. O qué se presenta y para qué me sirve en mi formación. Contesto eso, listo. Ok, les dije, ahí lo voy a regresar para que no se pierdan. Perdón, ahí está, chicas. En planificación va diagnóstico, planteamiento de problema y contexto. Ya empecé con planificación. El primero que voy a explicar es diagnóstico, luego planteamiento y luego contexto. Y vamos a poner entonces en diagnóstico. Evelyn, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, maestra. Diagnóstico. Incluye un diagnóstico de la situación que permite describir y analizar los hechos alrededor del problema. Algunas preguntas que pueden orientar su elaboración son: ¿cuál es la causa posible del problema? Bajo dominio de la competencia elegida. En este apartado se realizará una descripción y explicación de la situación actual del alumno normalista. Esta está a partir de una metodología claramente fundamentada. Apéndice A. Ejercicio de autoevaluación. Realizado este proceso autorreflexivo sobre los aprendizajes logrados en su formación inicial, elegirá para trabajar aquella competencia que requiere fortalecer con el fin de consolidar su formación profesional inicial. Muy bien. Entonces, chicas, puse mi capítulo 1, plan de acción, puse mis párrafos de introducción. En ese párrafo de introducción hablaba la relevancia, la importancia de su informe, la metodología de investigación-acción. Pasé a mi apartado de intención, expliqué relevancia e importancia de la transformación de su práctica, busqué, sustenté y argumenté y terminé ese apartado con el compromiso que asumo para mejorar mi práctica. Siguiente apartado, planificación. Es solamente un párrafo donde voy a presentar qué tiene el apartado de planificación y cuál es la utilidad. Listo. Siguiente apartado, diagnóstico. ¿Qué van a poner en diagnóstico? Ahora sí, en el diagnóstico, como su nombre lo dice, ustedes van a describir. Describir significa con detalle, todo, no preciso, no concreto. Describir y analizar los hechos alrededor del problema. ¿Qué les puede ayudar? ¿Cuál es la causa posible del problema? Y entonces me voy a mi apéndice A, al ejercicio de autoevaluación que hicieron, a esa tabla de las competencias profesionales. ¿Y qué tengo que hacer en este apartado? En este apartado voy a describir y voy a explicar la situación actual de la normalista en esta competencia elegida con bajo dominio. Aquí sí entonces pongo eso que ustedes tienen de diseña la alumna normalista en el presente curso actual para la elaboración de su diagnóstico realizó una reflexión de las competencias, del perfil de egreso de las competencias profesionales que toda docente debe de poseer. Una vez que se realizó el ejercicio o la reflexión, llega a la conclusión, si ustedes quieren, o se dio cuenta, se percató que la competencia de diseño, planeaciones, la considera con un bajo dominio, debido, y ustedes me explican allá las razones, lo que hayan puesto, allá es donde me van a describir y explicar
la situación actual de la normalista. ¿Qué les va a servir? Repito, el apéndice A, ese ejercicio que contestaron en la tabla, esos elementos que tienen, me van a ir diciendo por qué esos elementos están bajos. Por eso están eligiendo esa competencia que requieren fortalecer. Todavía falta. Ana Paulina, ayúdame, por favor. Sí. Aunque este proceso será descrito en este apartado, será importante plantear en los apéndices el instrumento de la lista de cotejo, en lo que se incluirá todas las competencias del perfil de ingreso de la licenciatura. Posteriormente se sugiere el empleo del análisis FODA. El diagnóstico debe responder a las preguntas tales como: ¿dónde se origina el problema? ¿Cuáles son sus causas? ¿Y cuáles son sus consecuencias? ¿Cuáles son sus fortalezas en la relación a la competencia profesional que le permite el logro del desempeño profesional de excelencia? ¿Cuáles son las oportunidades o condiciones que pueden favorecer la concreción y adquisición de las competencias profesionales elegidas? ¿Cuáles son las debilidades que presenta en relación a la competencia profesional? ¿Y cuáles son las amenazas o condiciones externas que dificultan la concreción de su competencia profesional? Gracias, Ana Paulina. Entonces, chicas, en este apartado del diagnóstico, ¿ustedes qué van a hacer? Describir y explicar la situación actual de la normalista, de la competencia elegida. ¿Qué les va a servir? Esos dos instrumentos que ya hicieron. Y además, como dice acá, van en anexos. Entonces voy describiendo de mi ejercicio, de mis competencias, cuál elegí, por qué le elegí, en qué me salía mal, cuál era mi dificultad de este elemento y de este elemento. Termino con esa tabla de mi competencia. Me paso entonces al FODA. También va en anexos el FODA. Y entonces me pregunto para describir acá, eso que está en su FODA tiene que estar descrito, pero no así como tenían falta de interés, poca participación, establece buena comunicación, no, sino que tiene que estar redactado. Entonces estoy poniendo preguntas que les pueden servir. ¿Dónde se originó el problema? Ustedes contestan. Estoy hablando de su competencia elegida. ¿Cuáles son las causas de ese problema? ¿Cuáles son las consecuencias? Y empiezo. ¿Cuáles son las fortalezas en relación a la competencia? Y lo redacto. Una vez elegida la competencia de comunica con padres de familia, se observa, se detecta, se menciona que la alumna presenta las siguientes fortalezas. Es creativa en la elaboración de sus estrategias didácticas y planeaciones. Posee un conocimiento básico del plan y programas de estudio, y las voy redactando, comas, no como puntitos. Termino con mis fortalezas y me paso entonces a cuáles son las oportunidades que tengo para lograr esa competencia. Las cuento. Luego cuento cuáles son las debilidades que tiene la alumna y termino diciendo cuáles son las amenazas. Lo mismo que ya tienen en el FODA, pero aquí me lo van a contar en el apartado de diagnóstico. ¿Está claro, chicas? Son dos cosas que van en el diagnóstico. Diagnóstico, describo la situación alrededor de mi problema y qué me sirve. Mi tabla y mi FODA. Y de eso lo voy redactando. Ahí vienen las indicaciones para ayudarles. Diana Laura, ¿me ayudas en la lectura, por favor? Sí, maestra. ¿Cómo estructura el texto? Responde a todas las preguntas con lenguaje profesional y siempre pensando en la competencia a reforzar. 2. Organiza las ideas y acomódalas. 3. Estructura el texto con los menos conectores posibles. 4. Léelo en voz alta para afinarlo. Quitarle artículos que estén de más. No use a expresión, ya que cuando te refieres a algún anexo, lista de cotejo de las competencias, FODA, etc., debes poner ver apéndice A o la letra que corresponda.
5. Termina con un párrafo que te lleva al siguiente apartado, planteamiento del problema. 6. Checa toda la ortografía, acentos o tildes, no repetir palabras en un mismo párrafo, continuar el mismo párrafo si es la misma idea, etc. Y 7. Debes ocupar mínimo 2 cuartillas. Gracias. Entonces, chicas, recomendaciones. Respondo a todas estas preguntas, cuento todo lo de mis competencias, lo redacto. Ya lo terminé, lo leo, organizo bien mis ideas que presento, mira, estoy repitiendo, no, mejor le doy orden y todo. Ya lo voy armando. De preferencia, tratar de evitar expresiones, ya lo habíamos dicho, coloquiales, porque no voy a decir ya que en las fortalezas, sino que debo de decir, las fortalezas que presenta la alumna las menciono. Y al final de todo, yo termine de poner fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, voy a abrir un paréntesis y voy a decir, pero apéndice A, en este caso, nada más que en este caso el de FODA es el apéndice B, porque el apéndice A es la tabla de competencias, ¿de acuerdo? Nada más para que no se confundan. De hecho, se los corregí algunas, o si le puse anexo 1 o apéndice 1, es lo mismo, ver apéndice 1, ver apéndice 2, para que el lector, ahí ya lo está viendo redactado, pero si lo quiere ver en una tabla, lo que es más visual, pues se remite al apéndice 2 y allá lo encuentra porque usted ya lo tiene, ¿no? ¿Qué recomiendo de nuevo? Terminen un párrafo. El apartado de diagnóstico debe terminar con un párrafo que los enlace al siguiente apartado, el cual es planteamiento del problema. Hace rato, cuando hicieron planificación, debía terminar con algo que enlace a diagnóstico. Cuando hagan diagnóstico, terminen con algo que enlace a planteamiento, y así sucesivamente. Nada más se los estoy recordando. Checo mi ortografía, checo los acentos, leo que no haya palabras, y el mínimo, pues son 2 cuartillas. ¿Por qué? Porque puedo poner todo lo de mis competencias profesionales que encontré bajas, puedo mencionar todas las que tengo bajas como debilidad, sustentarlas, menciono cuál quiero y cuento todo lo que ustedes pusieron en el FODA. Ustedes dirán, mi FODA solo tengo 5 o 6 ideas, es poquito, no me va a dar. Entonces, ¿qué significa? Que si pongo más cosas acá, es porque lo voy a anexar en mi FODA. ¿Me explico, niñas? Lo que tienen en su FODA tiene que estar contado acá. Por ejemplo, el de Galilea, que tenía 2 hojas de FODA, a lo mejor ella sí llena sus 2 cuartillas escribiendo y redactando. Pero a lo mejor el de Viri, que solo tenía 3 ideas, pues entonces, ¿qué significa? Que tiene que encontrar más fortalezas, debilidades y oportunidades, ponerlas en el FODA para que aquí le pueda alcanzar las 2 cuartillas. Como ustedes gusten, puede dejarlo así, pero que den 2 cuartillas, cuartilla y media, por ahí. Y lo único que sí, lo que pongan aquí en diagnóstico es porque ya está dicho en su FODA. No puede ser que aparezca acá y no esté en el FODA. Y no puede ser que tengan algo en el FODA y aquí no lo hayan dicho, porque así se revisa. ¿Dudas de este apartado, chicas? Estoy en el segundo apartado diagnóstico. ¿Dudas? No. Ok. Voy al último apartado que se va a ver hoy, que se va a entregar la próxima y que se va a ver hoy. Planteamiento del problema. Pamela, ¿me ayudas, por favor? Planteamiento del problema. Considerando la importancia de tomar en cuenta que el informe de prácticas profesionales tiene el objetivo de presentar los procesos de mejora que el estudiante lleva a cabo al atender algún problema detectado en la práctica. El bajo dominio de la competencia elegida, para lo cual requerirá diseñar y desarrollar un plan de acción bajo el sustento metodológico de la investigación-acción con el objetivo de transformar y mejorar su práctica profesional. Para la realización del mismo será necesario considerar que dicho proyecto de investigación deriva de la elección de una competencia profesional a fortalecer con sus respectivos elementos.
que se considera necesario concretar por un desempeño profesional de excelencia. Gracias, Pamela. Hasta ahorita, chicas, simple y sencillamente es introducción. No he dicho, ok, en el apartado de planteamiento del problema, ¿qué nos están diciendo? Que es considerar la importancia que tiene el informe. Que el objeto del informe es presentar los procesos de mejora de ustedes en alguna competencia elegida. Nada más me lo están recordando. Que en ese informe tiene que tener un plan de acción basado en una metodología de investigación-acción con el objetivo de mejorar su práctica. Todavía no estoy diciendo qué van a poner acá, solo estoy recordando lo que es el informe. Luego te dicen que para la realización del mismo es necesario considerar que el proyecto deriva de la elección de una competencia profesional a fortalecer con los elementos. No es el que me pongan solo la competencia. Maestra, solo con sus elementos, con los 3, con los 2 elementos que tiene la competencia. Tengo que fortalecerlos y atenderlos. Todavía no estoy diciendo nada. ¿Qué va en el apartado de planteamiento de problema? María José, ¿me ayudas? Sí. ¿Qué información corresponde? Se plantea que mediante la investigación-acción se pretende aumentar de dominio la competencia a reforzar, argumentando la posible de trabajar de esta manera para transformar la práctica docente. ¿De qué manera es una situación problemática para tener bajo en esa competencia para la práctica profesional? Como ya se habló de esto, este apartado puede ser más pequeño y ocupar una cuartilla. Léelo en voz alta, organiza las ideas, no repitas lo mismo que otros párrafos. Cuida la ortografía y aplica el APA. Recuerda que el último párrafo debe llevarte al siguiente apartado, contexto. Muy bien. Entonces, en el planteamiento del problema, solo tengo que tener en claro los procesos que lleva, la investigación, la acción y todo. Y como nos dice, como ya hablamos en el diagnóstico, ya expliqué con detalle toda mi competencia, dónde está mi debilidad y demás. Ya dije mis fortalezas, mis oportunidades. Aquí en planteamiento solo tengo que contestar. ¿De qué manera esa competencia es una situación problemática? Tener bajo en esa competencia para la práctica profesional. Solo eso voy a contestar acá. Y por eso nos dice que es más pequeño y cuando mucho va a ser una cuartilla. Porque en el apartado anterior del diagnóstico le expliqué todo con detalle. Dije mis fortalezas, dije mis debilidades. Aquí ya solo le recuerdo al lector. De todo eso que te dije, planteo mi problema. Esta competencia es una problemática para mi práctica profesional y cuando mucho es una cuartilla. Y recuerden que terminen ese apartado con el párrafo que te enlace a contexto, que es lo que sigue. ¿Está claro el planteamiento del problema, chicas? Ok. Sí, maestro. Sí, me voy al último ya de lo que vamos a entrar, contexto. Lendy, ayúdame en la lectura, por favor. ¿Qué tiene el apartado contexto? La descripción de las características del contexto interno y externo del jardín de niños, así como los familiares y socioculturales que influyen en las actitudes y desempeño escolar de los estudiantes. Contexto externo: ubicación del jardín, nivel socioeconómico, escolaridad, ocupación laboral, edad de los padres, servicio con los que cuenta la comunidad, participación de los padres de familia en el proceso educativo. Contexto interno: tipo de escuela y servicios con los que cuenta, infraestructura y recursos disponibles, organización escolar, personal e interacción entre los integrantes de la comunicación escolar, descripción del aula y características del ambiente de aprendizaje. Entonces, chicas, el apartado de contexto, esto que les estoy poniendo acá de puntitos, no significa que ustedes le van a poner estos puntitos. Estas son las ideas
que se deben de ver reflejadas en el escrito del apartado de contexto. Para que sea más fácil para ustedes, lo dividí en contexto externo e interno primero. ¿Qué pongo en el externo, chicas? Empiezo a hablar. El jardín de niños está ubicado sin nombre de jardín de niños y sin dirección. Solo es como un referente al poniente de la ciudad y lo que hay alrededor. Repito, no va nombre de jardín, no va clave, no va dirección exacta, porque el trabajo debe ser anónimo. No debo de saber dónde lo están haciendo. Cualquiera de las personas que lo lea no debe decir, ay, mira, es el jardín María la Valle, ay, mira, es el jardín. No, no deben de saber. ¿Qué les puede servir? Estos puntitos es lo que van a contestar para poner, siempre me dicen, me dice que va en el contexto. Ok. Ubicación del jardín, ya lo dije, sin dirección. Se encuentra al poniente de la ciudad, ubicado en un fraccionamiento. ¿Cuál es el nivel socioeconómico? La escolaridad de la mayoría de los papás, a qué se dedican, más o menos cuál es la edad promedio de los papás, qué servicios hay en la comunidad, cómo han visto la participación en el proceso educativo. Van contestando todos los puntitos en párrafos, lo van redactando en ideas. Me voy al interno. ¿Qué tipo de escuela es? Organización completa. ¿Con qué servicios cuenta? ¿Cuántos salones hay? ¿Con qué recursos tiene? ¿Cómo está organizado? Se hace una directora, unos maestros, un intendente, un enemigo. Describo el aula en general. Es un salón. No necesito saber si hay 10 mesas y 10 sillas, o a lo mejor esto es un salón que cuenta con mesas, con sillas, con un pizarrón, con material, como me decía alguien allá, no tiene un rincón de biblioteca para leer. Ok, no sé cuántos libros hay, solo quiero saber en general qué hay en el aula y características del ambiente de aprendizaje. Después me voy, ya que hice el contexto externo e interno, entonces me voy a las características del grupo. Y allá entonces van a hablarme, ya terminé de hablar de la escuela, ahora me hablan de su grupo. ¿Cuál es la edad de la mayoría de los niños de su grupo? ¿Qué grado es? ¿Cuántos alumnos son? ¿Qué ritmos y qué estilos de aprendizaje tienen sus niños? ¿Qué necesidades intelectuales, afectivas y sociales tienen sus alumnos? ¿Qué barreras de aprendizaje y participación presentan? Si hay alguna necesidad educativa específica. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo aprenden sus alumnos? ¿Y qué aprendizajes previos o campos de formación o áreas han estado manejando con sus alumnos? Esto, chicas, es el diagnóstico. Y se supone que el diagnóstico ya lo terminamos en el mes de septiembre, porque desde el 4 de octubre todas estamos trabajando propuesta de intervención de mejora para la recuperación del alumno. Sus educadoras, en teoría, ya tienen sus diagnósticos elaborados, pero pueden ustedes pedirlo para complementar, pero en teoría, ustedes como educadoras, porque ustedes han estado frente al grupo y estuvieron todo el tiempo del diagnóstico, ya deberían tener conformados sus diagnósticos, porque es lo primero que van a pedir la próxima semana en el Consejo Técnico. Si no lo tienen, apréndanlo de una vez y háganlo, pero en teoría ya deberían tener armados el diagnóstico de todo su grupo. ¿Por qué? Porque ya hicimos el PEMSE y en el PEMSE lo pusieron, y porque ya todos debieron haber entregado sus reportes grupales de diagnóstico, más hasta sus tablas, más sus expedientes, más todo. No lo tienen, no pasa nada. Nada más van a tener que correr y hacer esta información, pero apréndanlo de una vez. Mes de septiembre sirve para hacer el diagnóstico siempre. Ustedes ya a partir del próximo, de este y los 30 años, si como mínimo quieren trabajar, se tiene que hacer el diagnóstico del grupo, siempre. Que estos puntitos son para que ustedes les ayuden y lo puedan redactar. ¿Cómo lo estructuran? ¿Qué me ayuda a leer? ¿Cómo lo estructuro? 1. Tener toda la información de forma ordenada con lenguaje profesional. 2. Organizarlo en un solo texto sin subtítulos, utilizando conectores necesarios. No abusar de ellos. 3.
Leer en voz alta para modificar, eliminar o sustituir palabras que se repiten. Quitar artículos de más, etc. 4. Terminar con un párrafo que lleva al establecimiento de los objetivos. Bien, eso se los he venido poniendo para que no se les olvide. Capítulos como la serie, donde termina, allá debe de empezar el siguiente capítulo. Eso es lo mismo. Donde termina el apartado, debe de darme luz para saber cuál es el siguiente apartado que continúa. Entonces el siguiente apartado, después de contextos objetivos, solo es poner un párrafo que te diga la idea del enlace con el siguiente apartado. Eso siempre va de cambio. ¿Qué les recomiendo? No van subtítulos, aunque yo les puse acá contexto externo, yo no voy a ver en ningún lado, yo solo voy a ver el subtítulo de contexto, es todo. Y empieza contexto y ustedes me hablan. Jardín de niños está ubicado al poniente, tan. Ustedes van viendo que contestan, tienen una escolaridad de licenciatura, preparatoria, bachillerato, la mayoría son amas de casa, son empleados, van ustedes redactar. Ya contesté esto. La parte interna es una escuela de organización completa, de nivel estatal, con un techo financiado o sostenimiento estatal o federal, y cuenta con los servicios, y voy contestando. Termino. Las características del grupo que se atiende es el grado de tercero, grupo B, con un total de 25 alumnos, en una edad entre 4 y 5 años. Todos esos datos los deben de tener y lo voy contestando. ¿Okay? No van subtítulos, solamente es conectores. Nuevamente la recomendación, antes de mandárselo a la maestra Edith, lo leo, lo escribo, lo leo, veo, me estoy faltando, estoy repitiendo, estoy haciendo, lo cambio y ya lo mando a la maestra Edith. Hasta allá, chicas, ¿alguna pregunta o duda? Antes de que yo ya pase a las fechas de entrega y demás. Ok, entonces voy a la parte final. Vienen las entregas, chicas. Pareciera que es mucho, pero vamos a ir paso a paso. Nuestra siguiente clase es hasta el 11 de noviembre. ¿Eso qué significa, señoritas? Hoy estamos 21 de octubre. Del 21 de octubre al 11 de noviembre, como les informé, hay 3 semanas. O sea, hay el 28, hay el 4 y llegué al 11 de noviembre. Todo esto que platiqué lo vamos a ir entregando poquito a poquito. ¿Qué me van a entregar el 28 de octubre? El 28 de octubre suben a plataforma solamente. Estas fechas que yo les doy son los límites, 28 de octubre. Pero a lo mejor el sábado tengo tiempo y lo hago, lo subo. A lo mejor el lunes tengo tiempo y lo hago y lo subo. Lo puedo subir mañana viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Yo siempre recuerdo, entro a plataforma casi siempre lunes o martes y voy viendo cómo van los avances y les pongo como puse en el grupo. No han subido, recuerden tal fecha. El límite, 28 de octubre, 11:59 como siempre. ¿Qué vamos a subir en ese 28 de octubre? El párrafo de introducción del capítulo, donde decía plan de acción, el párrafo de introducción, que eran 2 o 3 párrafos. Estamos claras en ese, donde ponían qué era el informe y donde ponían la metodología. El que era 2 o 3 párrafos, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Sí, chicas. El párrafo de introducción del capítulo, el apartado de intención, que acuérdense que como máximo era 1, 2 o 3 cuartillas. Ese de intención era donde ustedes ponían cuál es la importancia y la relevancia de transformar su práctica. Investigaban ustedes y les puse allá qué temas, ética, en soluciones, conflictos, y cerraban ese apartado de intención con el compromiso que asumen. Podía ser 1, 2, máximo 3 cuartillas. El apartado de intención y el apartado de planificación, que el apartado de planificación solo el parrafito de introducción. ¿Se acuerdan que les dije que el apartado de planificación era un apartado donde presentaban qué contiene el apartado y cuál es la utilidad del apartado? Estoy clara hasta allá lo que entregan el 28, chicas. Y, obvio, las correcciones
de lo que les devolví ayer, del anexo 1 y del anexo 2. Si lo pongo en cantidad, son 3 párrafos, no llega a una hoja. Suponga que hagan intención, 2 hojas, ya tienen 3. Y el apartado de planificación, igual son como 1 o 2 párrafos. En total, cuando mucho, chicas, son 4 hojas. No es un montón. No vayan a creer que es un montón. No. Expliqué un montón, pero estoy pidiendo para el 28 solo párrafo de introducción, planificación, apartado de intención, párrafo de introducción de planificación y las correcciones del anexo 1 y 2 que ya se las devolví, ya les puse allá. ¿Dudas, preguntas de lo que van a entregar el 28, chicas? No, maestra. Okay. Sí, maestra, pero el 28 se va a quedar entonces todo lo que vimos hoy, o solo el párrafo de introducción y el de intención. Ok. ¿Alguien le quiere contestar a su compañera? El 28 de octubre solo se sube el párrafo de introducción del capítulo, intención y planificación. Solo la introducción y correcciones de los anexos 1 y 2. ¿En la plataforma vamos a entregarlo todo junto o está cada uno tiene su apartado? Cada uno tiene su apartado. Tú vas a ver en plataforma ADA 2 y va a decir párrafo de introducción de capítulo, intención y planificación. Eso va a decir en plataforma. Luego vas a ver ADA 3 y va a decir diagnóstico y planteamiento, que es lo siguiente que va a entregar. Luego vas a ver ADA 4, contexto. ¿Ya quedó claro? Yo expliqué todo. ¿Por qué? Porque no les vuelvo a ver hasta el 11 de noviembre. Por eso les explicar todo. Pero viene primera entrega, 28 de octubre. 28 de octubre solo párrafo de introducción del capítulo. ¿Qué capítulo? Capítulo 1, plan de acción. Apartado de intención y el párrafo de introducción, hasta se los puse, solo la introducción de planificación. Planificación tiene varios elementos, pero yo solo estoy pidiendo la introducción del apartado de planificación. Y, obviamente, me van a anexar las correcciones que mandé ayer, o sea, de lo que mandé ayer de su tabla y del FODA, lo corrigen y me lo anexan. En un solo archivo, el 28 de octubre, o sea, hasta el 28 de octubre. Ya se acabó, terminé el 28 de octubre, pero yo no tengo clase con ustedes. El 29, el 30, mientras comen su PIB, después su fiesta de Halloween, lo que ustedes gusten. 4 de noviembre, que es el límite, allá tienen ustedes el 1, 2 de noviembre y todo. 4 de noviembre, ¿qué me suben? Diagnóstico, el apartado de diagnóstico y el apartado de planteamiento del problema. ¿Qué era diagnóstico? Acuérdense, toda su tabla de competencias, entonces allá lo describían. Elegí esta competencia con este elemento, por esto, y escribo después mi FODA. Tengo esta fortaleza, tengo esta debilidad, tengo todas esas oportunidades, tengo todas esas amenazas. Acabé mi diagnóstico. Decía que cuando mucho eran 3 cuartillas también. Y me voy al planteamiento del problema. Y dije, planteamiento del problema solo contesto. Cuando mucho es 1 cuartilla, cuando mucho. Planteamiento del problema específico. Después de todo esto, el problema en el que se tiene bajo dominio es tal. Listo, ya lo dejé libre. Con mucho una cuartilla. Eso es para el 4 de noviembre. Lo subo. El 5, el sábado 6, el 7, el 8, el 9, 11 sí tienen clase conmigo. Y yo voy a explicar otra cosa, voy a explicar los otros apartados. Pero ustedes a más tardar ese 11 de noviembre me suben el apartado de contexto, que ya lo mencioné. Contexto externo, contexto interno, características de su grupo. ¿De acuerdo, señoritas? Así van a estar las 3 hadas. Ahora, comento también, si ustedes, porque como en el puente, porque no tenemos clases sábado, domingo, ni lunes, ni martes, ni van al jardín, ni van a ningún lado y no tienen ningún pendiente y quieren adelantar, y en alguna de estas entregas ustedes dicen, ay, pues yo ya hice el
párrafo de introducción, hice la intención, hice la planificación y adelanté el diagnóstico y me lo quieren poner anexado en ese del 28, yo no tengo problema, lo pueden poner, no van a perder puntos por eso. Algo del 4 de noviembre, como 2 días inhábiles, me dio tiempo de hacer el diagnóstico, de hacer el planteamiento y de hacer el contexto, y lo subo todo, lo puedo subir. Eso no significa que no lo pueda subir, lo puedo poner en el mismo de 4 de noviembre, sí lo puedo entregar. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que llegue la fecha y no esté lo mínimo que estoy pidiendo, ¿de acuerdo? Pues si ustedes en el 28 me mandan todo, yo no tengo problema, mejor si lo reviso y tengo tiempo, pero no lo estoy pidiendo todo para el 28. ¿Está bien, chicas? Como máximo es el 11, todo lo que expliqué hoy. Poquitos a poquitos, si se fijan son 4 hojas, 4 hojas, 4 hojas. En una semana, pues sí escribimos 4 hojas. Pues les dije, a lo mejor en la del 4 de noviembre, como tuvieron tiempo libre, igual y sí, pues escriben más y tienen el contexto y lo pueden entregar. Queda abierto esa posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Qué les estoy poniendo acá abajo, chicas, para que ustedes se acostumbren lo que ya les platiqué? Conforme vayan avanzando las semanas, yo voy a ir devolviendo. Acostumbro esperar a que terminen y devolver. ¿Por qué? Porque si ustedes están, 28 de octubre me suben planeación, ustedes están construyendo diagnóstico y planteamiento. Entonces, si yo les devuelvo introducción, capítulo e intención, desvío su atención porque ya quieren corregir intención y ya no hacen diagnóstico y planteamiento. Y luego, si yo les devuelvo diagnóstico y planteamiento, ya me mandan el contexto porque están corrigiendo esto. Entonces, yo normalmente acostumbro, no se desesperen, yo lo tengo, yo lo voy guardando, lo reviso y lo voy juntando. Conforme yo vaya viendo avances y si yo detecto una urgencia muy grave que lo tengan que corregir, entonces les dije, mando, chicas, estoy mandando esto porque necesito que me corrijan diagnóstico y planteamiento porque no pueden pasar a contexto. No debe de suceder porque ningún apartado es parte de, o sea que me pueden hacer el contexto sin las correcciones de diagnóstico y planteamiento quitadas de la pena. Y me pueden hacer el diagnóstico y el planteamiento sin las correcciones de intención y con sus párrafos de instrucción. Todo se puede hacer sin que tengan el anterior. ¿Okay? No se desesperen. Sí se los voy. No lo mando, ¿por qué? Porque si no se les junta la chamba y empieza la confusión. Ustedes concéntrense en esto y yo les voy dando fecha. Muy probablemente, antes de que llegue el 11, se los voy a devolver. Yo les voy devolviendo. ¿Sí? ¿Qué les estoy diciendo, chicas? Sí se puede, con responsabilidad, con organización y pues mucho ánimo de su parte. ¿Sí? Pareciera que es un montón, como les dije. Expliqué un montón, sí sé que me llevo todas las horas explicando, por eso es la clase de asesoría y